Bienvenidos a un nuevo directo de Empresa Exterior, el digital del negocio exterior de España. Hoy ponemos el foco en África, un continente con más de 1.200 millones de habitantes, sobre el que aún sigue habiendo un gran desconocimiento, pero en el que cada vez las empresas españolas se fijan como destino su internacionalización. Según el informe Dinámicas de Desarrollo de África 2019, Lograr la transformación productiva, elaborado por la Comisión de la Unión Africana y el Centro de Desarrollo de la OCDE, se espera que el crecimiento del PIB africano sea del 3,9% entre los años 2020 y 2023. Para profundizar más sobre la realidad del continente africano y las oportunidades de negocio que ofrecen sus países, hoy tenemos con nosotros a María José Hernando, jefa de la Unidad de Riesgo País de CESTE. Hola, María José. Hola, encantada de estar con vosotros. Gracias por a aceptar vosotros. la invitación de Empresa Exterior. Muchas gracias a África vosotros. suscita mucho interés entre las empresas desde hace tiempo. ¿Estas expectativas de las empresas españolas son realistas? Mira, lo que ha pasado con África es que hemos pasado de una época en la que era un continente que prácticamente no se le tenía en cuenta en la escena internacional a haber iniciado un proceso de crecimiento y de desarrollo que ya viene de atrás, pero digamos desde comienzos de los años 2000. Podríamos decir que en los últimos 20 años ha experimentado una expansión muy grande. Es un poco injusto hablar de África así como continente, porque te puedes imaginar que hay muchísimas diferencias de unos países a otros, que son lugares muy heterogéneos. Pero bueno, simplificando mucho para tratar de explicar el porqué de este interés, pues que podríamos decir que en los últimos 15 años la renta per cápita se ha triplicado y es la región del mundo que más rápidamente está creciendo y tiene, como has comentado antes, una población muy grande y en expansión y muchísimas necesidades de todo tipo, sobre todo pues de desarrollo de infraestructuras. Entonces, todo eso explica que haya tantísimo interés por parte de las empresas. Hay otro factor general que lo explica, que es la globalización cada vez más creciente de la economía que hemos tenido en los años anteriores, que ha hecho que, digamos, que las empresas han ido buscando sus mercados como en círculos concéntricos, ampliando cada vez más su rango de actuación, ¿no? Los lugares a los que van. Entonces, digamos que África era lo más desconocido, lo más inexplorado y, por tanto, también lo que estaba ofreciendo más oportunidades, ¿vale? Y hay otro factor añadido quizá, que es el boom de las materias primas que hubo a comienzos de siglo. Ahora están los precios más bajos, pero recordaréis que hemos tenido prácticamente, con algún altibajo, casi 10 años de precios muy, muy elevados de las materias primas y muchos de los países africanos son productores de diferentes tipos de materias primas. Entonces, esto ha hecho que tuvieran unos ingresos mucho más elevados y, por tanto, también mayor capacidad de gasto para hacer cosas, con lo cual, más oportunidades que se abren. No sé, podemos comentar algún cambio más, si queréis. Mira, por ejemplo, lo que a mí me parece importante destacar es que probablemente desde los años 80, 90 del pasado siglo hasta la actualidad se han producido, como digo, cambios muy relevantes. He mencionado esos dos, pero hay dos que son muy importantes, que son, digamos, de fondo, de tipo estructural, que lo que hace es poner las bases para que luego esa expansión, ese desarrollo del continente se puedan producir. El primero es que hay una mayor estabilidad política. Estoy hablando de manera muy general, ¿vale? Luego hay muchos países en África que son una excepción y que siguen teniendo pues muchos conflictos, problemas de inestabilidad o gobiernos autoritarios o lo que sea, pero hay grandes conflictos que han llegado a su fin. Por ejemplo, para mí uno muy relevante es el de Angola, un conflicto que había estado más de 20, 25 años en marcha y que digamos que a finales de los años 90, a principios de los 2000, eso llega a su fin. Entonces, con todos los problemas que pueda tener el país, es una guerra que no está ahí en un país que presenta muchísimas oportunidades. Eso por poner un ejemplo, pero hay más. El desarrollo de regímenes democráticos, si queréis imperfectos, pero democráticos, que hace que sea más fácil que se vaya produciendo un desarrollo institucional aceptable. Y entonces estoy pensando en muchos de los países de África Occidental, por ejemplo, tipo Ghana, Benín, Costa de Marfil, Camerún, cada vez hay más de este tipo de países. Entonces eso, ya digo, con todos los problemas o pequeñas deficiencias que pueda haber, el entorno es completamente distinto al que había en el pasado. Y la otra cuestión importante, junto con esta mayor estabilidad política, es el programa de alivio de deuda. Eso, para quien no lo conozca, buena parte de los países africanos estaban, sobre todo estoy hablando de África subsahariana en este momento, ¿vale? Muchos de ellos estaban muy endeudados
había llegado a un punto en el que el pago de la deuda consumía una parte desproporcionada de sus recursos y se consideraba que estaba cortocircuitando su desarrollo. Entonces, se realiza en los años finales de los 90 y 2000 un programa de alivio deudor por parte de los acreedores oficiales, que se conoce como la iniciativa HIPIC, para quien la conozca, de Highly Indebted Poor Countries, y en paralelo se lleva a cabo una iniciativa similar con la deuda multilateral, es decir, aquella que proviene del Fondo Monetario, del Banco Mundial o de otros bancos regionales, y eso lo que hace es otorgar un alivio deudor a los países subsaharianos, con lo cual les libera recursos para poder hacer otras cosas. Además, estos programas de alivio deudor venían aparejados de una condicionalidad de llevar a cabo una serie de políticas económicas ortodoxas, de reformas estructurales, etcétera, que lo que hacen es mejorar la situación macroeconómica general de los países. Con lo cual tienes como punto de partida un momento en el que tienes mayor estabilidad política, el que el problema de la deuda, digamos que ya no está ahí, ya no, todos esos recursos que había que comprometer en el pago de la deuda ya no se van a tener que comprometer, y además los países han emprendido una serie, o muchos de ellos han emprendido una serie de reformas que hacen que su entorno macroeconómico sea mejor. Entonces, si lo miras en conjunto, todo eso supone un entorno mucho más favorable para que los países crezcan, pero también para que las empresas hagan negocios, porque en general, ya digo que estoy generalizando, ¿vale? Que habrá excepciones, pero en general eso hace que muchos de estos países tengan un entorno mejor y también unas perspectivas mejores de futuro. Eso es lo que explica, desde nuestro punto de vista, el mayor interés y el mayor atractivo de África. Es evidente que África es un continente enorme y que no se puede abordar de golpe en conjunto. ¿Cuáles serían las economías más dinámicas, de más interés para la empresa española? Vamos a ver, esto también va cambiando con el tiempo. Yo he hablado antes de que a principios de los años 2000 lo que hubo fue un boom muy grande de las materias primas, ¿no? Entonces, en aquel momento los países que más crecían, pues obviamente eran los que eran los grandes productores. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en el petróleo, pues Angola o Nigeria tuvieron unas etapas de expansión muy grandes, pero también productores más pequeños como Gabón o Camerún se vieron beneficiados de estas circunstancias. Ahora no es ese el momento, ¿vale? Ahora estamos en un momento en el que, al contrario, los países petroleros lo están pasando peor y otros países productores de materias primas pues tienen más o menos dificultades en función de las cotizaciones, no es tan acusado como el petróleo, pero también la demanda de China está siendo mucho menor y este año probablemente sea menor todavía con el tema del coronavirus porque la demanda va a bajar muchísimo y China es el grandísimo demandante, ¿no? de todo tipo de materias primas. Pero hay otros países que tienen a lo mejor economías más pequeñas pero más diversificadas y que están creciendo bastante. Entonces, por poner un ejemplo, tienes países tipo Nigeria, que es la economía más grande de África, pero que es un país petrolero, muy diverso, muy complejo, con muchísimos problemas institucionales y que no está siendo el más dinámico. Tienes otros países como Sudáfrica que siempre digamos, siempre van a estar ahí, un país con un entorno institucional mucho más desarrollado y una democracia asentada. Lo que ocurre es que no tiene un crecimiento tan elevado. En cambio, en los últimos años, a mí me gustaría destacar países más pequeños que tienen un entorno institucional bastante razonable y que están creciendo bastante, tipo pues Senegal, Ghana, países muy pequeñitos como Benin, el caso de Ruanda, que está siendo muy llamativo, tiene tasas de crecimiento muy altas y una situación política bastante estable, Uganda también. O sea, ahí, en toda la zona de África Occidental, algunos también del África Oriental, podemos encontrarnos ejemplos de países que no son mercados habituales y que están experimentando un crecimiento bastante importante. O sea, yo creo que aquí o las empresas creo que deberían valorar dos cosas. Por un lado, los países que están creciendo mucho y que están llevando a cabo planes de desarrollo y que les pueden ofrecer oportunidades, pero también tienen que valorar cuáles son los riesgos a los que se enfrentan y cuál es el entramado. El entramado institucional es muy importante para luego no encontrarse pues envueltos en un país en el que sea muy difícil operar, en el que haya unos problemas de corrupción muy grandes o en el que al final no sepas a quién dirigirte para poder hacer un negocio. Vosotros desde el CESE tenéis un mapa de riesgo país de toda África con unos países
pues con menos riesgos y otros con mayores riesgos. Del grupo de los primeros, ¿qué países podrías destacar? ¿Marruecos, por ejemplo? Con menos riesgos. Mira, Marruecos es un destino habitual para la exportación y para las empresas españolas. Es un entorno muy estable que está creciendo bastante y que es muy conocido para las empresas españolas y nosotros tenemos bastante relación con ellos. Es un mercado muy interesante, además por la cercanía y la facilidad para hacer negocios. Luego he mencionado ya también el caso de Sudáfrica, pues porque es un país desarrollado, no está creciendo demasiado, tiene también sus problemas. Tuvo muchos problemas con el tema de la minería el año pasado, pero bueno, digamos que siempre es un referente dentro de África y si habéis mirado ese mapa, pues habréis visto que países como Botswana o como Namibia pues tienen una calificación de riesgo relativamente reducida y normalmente ese riesgo se está refiriendo mucho a factores políticos e institucionales, también a la situación macroeconómica general del país, ¿vale? Pero hay otros países que pueden tener un nivel de riesgo un poco mayor, pero que ese riesgo es asumible. O sea, yo hablo de riesgo porque represento a CESTE y nosotros lo que hacemos precisamente es ayudar a las empresas españolas a poder internacionalizarse y a poder ir a lo mejor en países que no son tan fáciles, que son un poco más complicados y hacerlo con mayor seguridad a través de los instrumentos que nosotros gestionamos. ¿Vosotros tenéis experiencia en gestionar operaciones en África? Sí, y cada vez un poquito más. A ver, yo aquí distinguiría dos cosas. Distinguiría el norte de África, los países del Magreb, digamos, de África subsahariana. El norte de África es un destino muy tradicional para nuestro negocio, en el que siempre ha habido operaciones en Marruecos, en Argelia o en Egipto. Vamos a dejar Libia aparte. En Libia en estos momentos nosotros no cubriríamos y la situación política es tan compleja y tan conflictiva que no nos parecería viable respaldar un proyecto, pero en el resto de los países sí, y son países habituales, ya digo, en nuestro negocio. Entonces, en los últimos años lo que estamos viendo es un interés cada vez mayor por los países de África subsahariana. Esto que comentábamos al principio, de que cada vez las empresas se interesan más, bueno, pues nosotros ahí somos un poco termómetro y nos están llegando cada vez más solicitudes. Luego otra cosa es cuántos de estos negocios cuajen. O sea, nosotros percibimos mucho interés por parte de las empresas, pero al menos en lo que nosotros podemos hablar por nuestra experiencia, de lo que al final se traduce en negocio que nosotros vayamos a cubrir, en operaciones que vayamos a respaldar nosotros, no son tantas. Pero sí que es verdad que cada vez son más las preguntas y cada vez más las solicitudes y los países que vamos cubriendo. Entonces, en África subsahariana, por concretar, tenemos mucha experiencia con Angola de hace muchos años, con todos los problemas que pueda tener, pero sí que ha sido un destino muy habitual, un país que ha suscitado muchísimo interés a las empresas españolas y que llevamos cubriendo desde que terminó la guerra. Y en los últimos 2-3 años yo te diría que hemos revisado nuestra política de cobertura. La política de cobertura, digamos que es el entorno general en el que CESTE ofrece cobertura a las empresas, ¿vale? Y habremos revisado y habremos abierto capacidad de cobertura en 10-15 países de África subsahariana que no eran tan habituales, por nombrarte alguno, donde tenemos alguna experiencia, alguna bastante en Ghana o Camerún, pero también en países mucho menos habituales. Yo he nombrado antes Ruanda, que es un país que está siendo muy dinámico, en países pequeñitos como Benín, que es verdad que son pequeños y que por lo tanto tampoco te van a aparecer ahí grandes proyectos, pero que está funcionando de manera bastante razonable y para importes moderados nos parece que sí que puede haber oportunidades. O Uganda, que es un país que también está presentando un crecimiento bastante estable en los últimos tiempos. Tenemos capacidad, hemos visto también, por ejemplo, interés en los países del este de África y hemos abierto capacidad de cobertura en países como Madagascar, que no era muy habitual para nosotros, o Tanzania. Kenia es otro habitual. No son países donde tengamos muchísimas operaciones, no se concentra ahí el grueso de nuestra experiencia, pero también es lógico. Yo te decía antes que somos un poco termómetros. Si tú miras cuál es la estructura de la exportación española, aparte de lo que son los países y la Unión Europea, te vas a encontrar Latinoamérica y Norte de África, ¿no? Y muchas menos empresas que tradicionalmente hayan ido a África subsahariana. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido responder a ese mayor interés de las empresas, tratando de abrir cobertura
y de tener capacidad para poder hacer cosas allí. Estamos empezando a ver ya proyectos que van cuajando, ya digo que de momento no demasiados, pero a medida que vaya aumentando la frecuencia, sin duda, antes o después van a terminar concretándose. ¿Cuáles son las herramientas con las que podéis ayudar desde CESTE a las empresas españolas en concreto? Vale, nosotros, no sé si la gente nos conoce mucho. Nosotros tenemos diferentes instrumentos para cubrir los riesgos de las empresas en el exterior, ¿vale? Hay un error que a veces es común y es que hay veces que los que no nos conocen mucho lo que piensan es que otorgamos financiación. CESTE no da financiación. CESTE lo que hace es acompañar a las empresas españolas para intentar minimizar los riesgos a los que se enfrentan cuando salen al exterior en un entorno poco conocido o con numerosos riesgos, ¿no? En función de las necesidades que tengan las empresas, las coberturas van a ser diferentes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pongamos el caso de una exportación, una empresa que quiere exportar, voy a hacer una cosa que es de perogrullo, lo que quiere es cobrar, no quiere exportar, quiere cobrar, quiere obtener ese dinero. Entonces, lo que hace CESTE es cubrir la posibilidad del impago. Si se va a producir un impago, pues CESTE está ahí para compensar a la empresa en el caso que se produzca. Pero hay otras cosas que podemos hacer también. CESTE puede, por ejemplo, cubrir el riesgo de resolución de contrato, cuando una empresa tiene que empezar a fabricar un producto y asume el riesgo de que le resuelvan el contrato antes de que llegue a entregarlo y a cobrarlo. O, por ejemplo, una cosa que también es habitual en África, que hemos comentado antes, que una de las oportunidades de negocio que se abrían era las grandes necesidades de desarrollo de infraestructuras que tienen. Muchas de estas infraestructuras que se van a desarrollar, imagínate, construir una carretera o una planta de tratamiento de aguas o lo que sea, muchos de estos proyectos se otorgan a través de una licitación. Para acudir a una licitación, las empresas tienen que comprometer una serie de avales. Bueno, pues CESTE puede cubrir estos avales que tienen que comprometer las empresas y, por lo tanto, les facilita el que el banco se los pueda conceder y de esa forma se puedan presentar a las licitaciones, ¿de acuerdo? Entonces, hay una serie de instrumentos, unos relacionados con la cobertura de los pagos, otras con la estructuración de los proyectos, la cobertura de avales, etcétera, y en cada momento, digamos, o para cada necesidad de la empresa, tenemos un producto que le puede ayudar. A la hora de conceder esos productos, ¿hay algún sector al que prioricéis más o aceptáis sin más a cualquier empresa de cualquier sector? Bueno, sin más, no. Hacemos siempre un análisis, ¿de acuerdo? Pero no tenemos ninguna preferencia o limitación por tipo de sector. O sea, nosotros vamos a cubrir desde una operación de suministro, es decir, que una empresa española venda una máquina, por ejemplo, del tipo que sea, una máquina herramienta, a otro país, hasta un gran proyecto de construcción. Y además estamos dispuestos a cubrir todo tipo de empresas. Me gustaría decirlo aquí. Hay veces que se asocia a CESTE porque uno tiene en la cabeza lo que sale en la televisión y piensa en el metro Mecamedina o en el tren de alta velocidad Mecamedina o en el canal de Panamá o algo así y piensa que CESTE está pensado solamente para los grandes proyectos de infraestructuras y no es así. La mayor parte de nuestros clientes son pymes, ¿vale? Y nosotros podemos apoyar también y de hecho lo estamos haciendo y estamos haciendo un esfuerzo especial por intentar acercar nuestro producto y dar a conocer a las pymes porque creemos que se pueden beneficiar muchísimo de él, ¿vale? Pero bueno, esto era un poco una digresión para decir y para explicar por qué cubrimos todo tipo de productos, desde, como digo, una entrega de suministros hasta un gran proyecto. Y no excluimos ninguno de entrada, lo que hacemos es analizar el proyecto, ver si está bien fundamentado, ver si la estructura financiera es adecuada y valorarlo, pero da igual qué tipo de proyecto sea. Es verdad que tenemos una especial sensibilidad con los proyectos que vayan, en este tipo de países, que vayan a fomentar su desarrollo y que vayan a fomentar la sostenibilidad. Y entonces miramos, digamos, con un poco más de interés o nos gusta que nos lleguen operaciones relacionadas pues, con energías renovables
o con gestión de aguas, como he comentado antes, o con proyectos sanitarios. Tenemos varios hospitales en África que estamos cubriendo, por ejemplo, pero eso no excluye todo lo demás. Y voy a insistir en el tema de las infraestructuras porque es que aparecen muchísimas oportunidades de negocio. Entonces tenemos también, pues yo que sé, carreteras o construcción de puentes, ¿vale? También en África. Y hay una cosa que a veces no se dice y es que muchas veces que hay empresas que son más pequeñas, que son subcontratistas de otras grandes que son las que se van a llevar al proyecto, a lo mejor en África, y a esas subcontratistas que lo que tienen es un contrato con una empresa mayor, también podemos cubrirlas en sus operaciones. O sea que creo que tenemos una serie de productos que pueden ser interesantes para las empresas. Ya para finalizar, ¿podrías dar algún consejo a una empresa que esté española, que esté interesada en entrar en algún mercado africano? Antes de hacer nada, ¿qué debería hacer? Antes de hacer nada, yo creo que tiene que valorar no solamente las oportunidades que ofrece, sino también los riesgos. Yo he estado hablando, llevamos hablando todo el tiempo de las cosas positivas que estamos viendo en África, pero también hay cuestiones que hay que tener en cuenta que pueden ser complicadas y hay algunos de estos mercados que son muy complejos. ¿Vale? Yo he dicho que había mejorado al principio la estabilidad política y es verdad, pero hay muchos países africanos que todavía tienen problemas de inestabilidad, de conflictividad, y no solamente hablo de los países que obviamente están en guerra, como la República Democrática del Congo o como la República Centroafricana, es que resulta que hay problemas de terrorismo y de seguridad en muchísimos países de todo el centro de África relacionado, por ejemplo, con el terrorismo islamista, y estoy pensando pues en el norte de Camerún, que lo he citado como un país en el que nosotros operamos y el que nos parece que puede haber oportunidades de negocio, pero sin embargo también tiene este tipo de problemas, ¿vale? Eso es una cosa. Luego te vas a encontrar con países que tienen deficiencias de infraestructuras, que son una oportunidad de negocio, pero también puede ser un problema para las empresas si no tienen bien valorados, pues yo qué sé, desde los medios de transporte hasta conectividad, etcétera. Tienes un problema, pues a lo mejor lo tienes con la mano de obra, porque la situación de el capital humano de los sistemas educativos, pues a lo mejor no es lo que se encontraría una empresa española en España, ¿no? Se va a tener que tener en cuenta cuál es la situación de la mano de obra allí. Eso es otra cosa. Y luego hay un tema que a nosotros nos preocupa mucho, que a lo mejor las empresas no lo piensan tanto, pero que yo creo que es importante valorarlo, y es el tema de la deuda. Yo he comentado al principio, por contar las cosas buenas, el entorno de oportunidades que había abierto las iniciativas de alivio deudor, y eso es verdad, pero desde que esas iniciativas culminan y la deuda de los países de África subsahariana disminuyen hasta la actualidad, que han pasado en algunos casos casi 20 años o 15, estos países se han vuelto a endeudar y mucho. Y además lo han hecho de una manera diferente a como lo habían hecho en el pasado. En el pasado lo que ocurría era que la mayor parte de la deuda correspondía o a deuda bilateral, es decir, con otros estados, o bien a deuda multilateral, como he comentado, pues con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial o con otros bancos de desarrollo. ¿Qué ocurre? Desde que se produce la iniciativa de alivio deudor, lo que han hecho los países de África subsahariana, sobre todo, es endeudarse mucho más con otro tipo de acreedores, con acreedores, pues por ejemplo, con emisiones de bonos que no ofrecen deuda concesional, o por ejemplo, con otro tipo de emisores bilaterales, sobre todo con China, que a lo mejor no están tan comprometidos con vigilar o intentar que estos países no vuelvan a sobreendeudarse. Hay algunos de estos países que lo que han hecho también para obtener financiación en el exterior es colateralizar esa deuda y comprometer parte de sus recursos naturales a futuro, por ejemplo el petróleo en algunos de estos casos, con sus deudores. Entonces esto lo que hace es poner otra vez en peligro o puede poner en peligro la situación de liquidez y de capacidad de pago de los países africanos. Y eso, que a las empresas les parece muy lejano porque es de entorno macro y a veces no lo tienen en cuenta, resulta que sí que puede tener consecuencias después para cuál vaya a ser la capacidad de pagos y el entorno de negocios del país. Entonces,
Yo lo que les diría a las empresas es que sopesaran muy bien a dónde están yendo, que sopesen las oportunidades, pero por supuesto también los riesgos y que conozcan muy bien su mercado. Pues muchas gracias, María José Hernando, jefa de la Unidad de Riesgo País de CESTE, por haber compartido con nosotros tus conocimientos sobre África. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de dirigirme a vuestros clientes, a vuestros oyentes. Gracias también a todos los espectadores que nos habéis seguido hoy en esta entrevista. Si os habéis perdido parte de la entrevista, podéis volver a verla en nuestra web www.empresaexterior.com. Hasta pronto.